Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por uniros, que hoy tenemos una tertulia de lo más interesante con José María Baños, socio y fundador, de hecho, de Let's Low, un despacho que yo la verdad es que tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. No era justo cuando empezabais, pero sí cuando lleváis ya poquito tiempo y he visto cómo habéis crecido y os habéis expandido como uno de los referentes dentro del ecosistema digital y tecnológico de startups en España, lo cual la verdad es que es impresionante. Y me alegra además que estéis creciendo, como estás comentando, incluso en la situación tan compleja en la que estamos hoy, ¿no? José María, bueno, si queréis antes de entrar con José María, os cuento a todos los que no conocéis o no estéis tan, digamos que están ubicados de Venture City. Como sabéis, de Venture City es un modelo, es una compañía global con sede en Miami y en Madrid, donde estamos invirtiendo a día de hoy en compañías en Series A, desde siempre hay compañías 100% software, somos agnósticos en cuanto al vertical y invertimos en todo aquello que no tenga hardware y generalmente e-commerce también nos cuesta encontrar el encaje. Tenemos, como os decía, dos vehículos de inversión, uno orientado a compañías en Series A, invirtiendo desde 1 millón o 1,5 millones a 5 millones, y otro vehículo de inversión, que es lo que llamamos el Growth Program, donde invertimos en compañías en seed o pre-Series A. Estamos buscando siempre compañías que tengan al menos 6 meses de datos, con el objetivo de que no solo invirtiendo a través de un ticket inicial de unos 100.000 euros, sino de trabajo con nuestro equipo, que es gente top a nivel mundial en 3 áreas específicamente, que son producto, tecnología y datos. Y para que os hagáis una idea, este año llevamos ya unas 14 compañías invertidas desde el Growth Program y el objetivo es, como estaba comentándole ahora a José en el previo, invertir en otras al menos 16 compañías, o sea que estamos de lo más activos. Así que os invito a todos los que seáis emprendedores a enviarnos el correo, a escribirnos a nuestro correo electrónico con vuestros decks, que nos encantará conoceros si estáis en el momento de invertir o si estáis antes, pues también nos encantará teneros en cuenta. Entonces, paso a presentarte. Como decía, José María Baños es socio fundador del Slow. Es una firma especializada en derecho digital y mercantil que fundó en 2012, un poquito antes de que nos conociésemos. La verdad es que es un abogado multidisciplinar de experiencia en derecho mercantil y en derecho digital, que se licenció, si no recuerdo mal, por la Universidad Complutense de Madrid y luego hiciste también un máster en Derecho y Nuevas Tecnologías en la Universidad Pontificia de Comillas, ¿verdad? Pontificia de Correcto, Comillas. sí. Yo creo que ya es sobradamente conocido en el sector. Has trabajado con de las mejores compañías, entre ellas y Ahorro, que además seguirás trabajando con ellos, me imagino, Sí. que hay en España a nivel digital. Y bueno, hoy la sesión viene un poco propuesta por nosotros a José porque siempre hay muchas dudas en todo lo que tiene que en todo lo relacionado con los pactos de socios y acuerdos de inversión, ¿no? ¿Cuáles son las cláusulas con las que hay que tener más cuidado? ¿Cuáles son los puntos con los que hay que ser más flexibles? Y sobre todo, ¿qué se nos puede pedir como emprendedores dependiendo de en qué tipo de ronda o con qué tipo de inversores estemos, ¿no? Entonces, bueno, sé que tienes preparada una presentación. Añade lo que quieras a la intro que he hecho tuya y de Let's Low, que seguro que lo haces mucho mejor que yo. Y nada, aquí sigo yo. Te voy a dejar ya la palabra, ¿vale? Que sigas. Tenéis todos un chat que está abierto, o sea que el que quiera preguntar a José María durante la sesión simplemente tiene que o levantar la mano y le podemos dar acceso o escribir dentro del chat y la pregunta también se la leo yo o la leerá él mismo y le llegará. ¿Vale? Así que nada, le dejo al maestro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, lo primero, también muchas gracias a Venture City por darnos la oportunidad de, bueno, de compartir esta charla con vosotros. Bueno, yo al final lo que quiero es hacer una charla lo más práctica posible. Entonces, si queréis, cualquier pregunta que tengáis, me comentáis por el chat y yo inmediatamente la contesto, ¿vale? Porque si lo hacemos interactivo, mejor, porque estoy seguro de que según vaya contando cosas
os pueden ir surgiendo cosas que tengáis en cuestiones que tengáis en vuestro día a día, cosas que os han surgido, experiencias presentes o pasadas o futuras que queréis comentar, de situaciones en las que estéis y yo, para mí, es lo mejor, ¿no? Hoy la charla va a versar, como comentaba Andrés, sobre temas de pactos de socios y acuerdos de inversión, porque creo que es una cuestión que puede ser muy interesante, el poder tener, que podáis tener un poquito una visión de cuestiones legales que pueden ir surgiendo, ¿no? A lo largo de, bueno, pues de las negociaciones en una ronda de inversión, negociaciones que puede haber entre los socios o cuestiones varias, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, si os parece, voy a compartir pantalla para que podáis ver un poco, nada, la presentación que tengo preparada. Y nada, pues ya digo, cualquier cuestión que vayáis teniendo, activáis el chat y me preguntáis, ¿vale? Sin ningún problema. Voy a poner aquí el chat un momento para tenerlo a mano, lo único, Sí, y ya comienzo. yo estaré pendiente de las preguntas, ¿eh? O sea que Vale. podemos hacer, o tanto Ah, ponéis una pregunta en el chat, como si levantáis la mano os doy acceso para que le preguntéis perfecto, a pues José María en directo. muchísimas gracias. Vale, pues nada, pues vamos a empezar si os parece. Entonces, bueno, en la charla lo primero que quería comentar es la parte de las cartas de intenciones, ¿no? Las letter of intents. Primero, ¿qué es una carta de intenciones? ¿Para qué sirve? ¿Y cuándo es necesario hacerla? Sobre todo en la parte de una inversión o que vaya a haber, de un comprador que vayamos a tener de nuestra empresa o un inversor, puede haber un documento preliminar que se llama la carta de intenciones, o en inglés Letter of Intent, o LOI, ¿vale? Es como se suelen llamar, que básicamente lo que hace es que un inversor o una empresa interesada en comprarnos, pues se pone en contacto con nosotros y es una especie de invitación, ¿vale? Para entrar en conversaciones preliminares acerca de, pues, de una compra o de... En esa carta, básicamente, lo que se solicita son cuestiones, ya digo, preliminares, primeras conversaciones que tienen que ver con un futuro acuerdo, ¿vale? Entonces, estas cartas de intenciones normalmente se suscriben como un acuerdo privado y me podéis preguntar, ¿y esta carta de intenciones, pues, cómo se hace llegar? Bueno, pues lo habitual es que haya un contacto inicial y después, pues, una de las partes manda esta carta de intenciones, nos la mandan, y la cuestión es, efectivamente, se pueden negociar, es decir, no es algo inmutable, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que cuando hay una carta de intenciones, al final, como ya hay una intención de negociar, una declaración de un compromiso, un principio de acuerdo, ¿vale? Que va a fijar unas bases para una negociación futura, al final, mi recomendación es que ya desde este mismo momento, si os mandan una carta de intenciones, podáis revisarla y, por supuesto, verificar que su contenido cuadra con lo que vosotros queréis. Porque desde el minuto uno, cuando hay una inversión, cualquier concesión que se haga, cualquier cuestión que ya quede fijada en un documento contractual o precontractual, como puede ser una carta de intenciones, ya nos va a suponer una obligación, que luego es cierto que se podrá modificar, pero nos va a costar muchísimo más. ¿Vale? Entonces, además, una cosa que se me ha olvidado comentar al principio y que siempre digo. Para mí, una de las cosas fundamentales de esta charla, y para mí, casi de lo que os voy a contar, lo más importante, es que siempre que vayáis a hacer una negociación con un inversor, una ronda, un pacto de socios o lo que sea, contéis con un asesor, ¿vale? Que os asesoréis y que realmente tengáis un conocimiento de lo que estáis firmando y con quién lo estáis firmando y a qué os estáis comprometiendo. Porque es cierto que una cosa que a mí me pasa bastante es que aunque nosotros estamos asesorando en el hecho muchas rondas de inversión o muchos acuerdos de socios, a veces nos ocurre en un porcentaje bastante alto que una startup concreta, pues a lo mejor no ha tenido la precaución de contactar con un asesor para informarse, ¿no? Acerca de un punto. Entonces, a veces estás en una situación donde ya desde el punto de partida estás en una situación de debilidad por el hecho de que no ha habido una negociación previa con un asesor, ¿vale? Entonces, esto sí que es un consejo que os doy y que yo creo que es importante que tengáis también un conocimiento mínimo para negociar, ¿no? Entonces, ya digo que aquí, en esta carta de intenciones, se van a establecer como los compromisos preliminares. Al final, pensar que esto no es un contrato, ¿vale? La carta de intenciones. Al final es un acuerdo preliminar, por lo tanto es un precontrato
que luego está sujeto a negociación. Es un documento muy preliminar, ¿vale? O sea, que no llega a constituir una oferta ni nada por el estilo. Con lo cual, no debemos pensar que si firmamos una carta de intenciones, el inversor o el posible comprador de nuestra empresa tiene una obligación de compra, porque no sería el caso, ¿vale? No sería el caso. Es un efecto preliminar y así lo ha establecido la jurisprudencia, ¿vale? Déjame, Sí, te interrumpo para Andrés. una pregunta. ¿Cuántas veces ves tú que estas cartas de intenciones se cambien o se echen hacia atrás o se modifiquen? O sea, porque muchos emprendedores llegan a nosotros o compañías que tenemos en el portfolio con esas cartas de intenciones que efectivamente parecen una cosa inmutable tal y como se entregan por parte del inversor muchas veces, pero es esto, no son nuestras recomendaciones siempre que todo se negocia, obviamente, y con nosotros también, pero lo importante aquí es cuál es la norma general. ¿Qué estás viendo tú ahí? A Si ver, el 100% de los casos, el 10%. sí, buena pregunta, Andrés. A ver, ahí depende un poco de dos cosas. Primero, al final, pensar que una negociación es subjetiva. Si me preguntas por porcentajes, yo os diría que el 70 o el 80% de los compradores o inversores no son susceptibles de modificar ni una carta de intenciones ni un term sheet, que luego veremos lo que es el term sheet, ¿vale? No son proclives a modificarlos. Ellos normalmente lo que suelen decir es, tú es lo que has firmado y mira, estas son las condiciones. Ahora bien, en determinadas situaciones puede darse el caso en los que un inversor está muy interesado en entrar en una empresa y en ese caso, pues a lo mejor ese interés y dependiendo un poco del calado también que puedan tener determinado tipo de cambios, pues también puede variar, ¿no? También, además, una cosa que es interesante que tenéis que tener en cuenta es que las negociaciones dependen muchísimo de, pues, no sé, un fondo y otro no se comportan de la misma manera, porque, no sé, hay fondos que, o sea, es como, no sé, si lo podríamos equiparar a las personas, igual que las personas no somos iguales, cuando negociamos, los fondos tampoco. Entonces hay fondos que son más dados a negociar y otros que no, ¿no? Sobre todo, también yo también lo que noto es que no es lo mismo negociar en una primera ronda, a lo mejor donde va a entrar un business angel, a lo mejor que con un business angel quizás sea más fácil poder negociar, que en una ronda donde va a entrar un fondo donde va a poner una inversión más importante. Ahí a veces mi experiencia es que quizás sea más complicado, ¿no? Y sobre todo, y además si es una ronda donde van a entrar distintos fondos de inversión, pues todavía más difícil porque al fin y al cabo quizá con quien estemos negociando a lo mejor son los propios gestores del fondo que tienen un fideicomiso y por lo tanto estén encargados de llevar a cabo esa inversión en nombre de esos fondos, pero que al fin y al cabo ellos tampoco tienen un poder tan potente de negociación, con lo cual cuando ellos ya han informado, o sea, os lo digo porque imaginaros, os pongo un ejemplo real, vosotros firmáis esta carta de intenciones o un term sheet, ya os obligáis y a lo mejor el gestor del fondo informa al fondo informa a los inversores de que al final que esto ya se ha pactado con estas condiciones. Entonces, al fin y al cabo, incluso por un tema de que ese gestor tampoco quiere como quedar en mal lugar, entre comillas, ¿no? con el fondo y decir, oye, mira, que ahora he tenido que cambiar de opinión, incluso ya solamente por eso puede ser complicado, ¿no? Entonces, por eso mi consejo es templar un poco gaitas y en la negociación del term sheet o de la carta de intenciones hacerla en este momento, porque luego, por mi experiencia, en muy pocos casos vamos a poder ser capaces de poder cambiarlo, ¿vale? Y luego lo que Gracias. comentaba, Andrés, y luego lo que comentaba, que al final pensar que estas cartas, lo que sí es cierto es que no obligan como un contrato, ¿vale? O sea, al final, veis aquí que os he puesto un par de ejemplos, en realidad son detalles mínimos, pero que se consideran como tratos preliminares. Entonces es cierto que, aunque tengamos una carta de intenciones firmada, tampoco tenemos la inversión cerrada, ¿vale? Entonces, quizá por esto, también luego hablaremos de los term sheet, quizá mi consejo es si podemos intentar saltarnos este paso en algunos supuestos, pues mejor, depende un poco, si queremos captar inversión, me refiero, ¿vale? Yo si quisiera captar inversión en un momento dado, también intentaría ir a un contrato más vinculante, si es posible, ¿vale? Porque estos contratos ya digo que no son vinculantes. Entonces, bueno, por hacer un poco un resumen final, pensemos que esto se celebraría en un proceso de negociación, al final que es un acuerdo precontractual, por lo tanto, no debe equipararse un contrato y por lo tanto, bueno, pues al final es algo que debemos valorar.
Luego ya llegamos al documento que puede ser el term sheet, ¿vale? A ver, que se podría traducir como una hoja de términos, ¿vale? O una hoja de términos en cuanto a lo que pueden ser los principales cuestiones de la inversión. Este documento ya es un documento un poquito más elaborado, ¿vale? Que la carta de intenciones, donde ya al final sí que las partes se van a poner de acuerdo en lo que van a ser los términos y condiciones de la propia financiación. Como os comentaba antes, una inversión no tiene por qué comenzar con este esquema, ¿vale? O sea, hay casos en los que ni siquiera hay carta de intenciones, ¿vale? Pero bueno, podríamos pasar directamente al term sheet, ¿vale? Y ya digo, aquí lo mismo que comentaba antes. En el term sheet negociemos todo lo que podamos porque es un documento muy clave para poder pactar todo lo que queremos pactar y todo lo que no queramos ceder en ese punto. Aquí, además, pensemos que el term sheet es un documento que vamos a tener que negociar con el inversor y también en algunos casos con otras partes. Y aquí aprovecho para también comentaros experiencias reales que he tenido. Puede ocurrir que en nuestra empresa, en nuestra startup, ya tengamos un grupo de inversores que nos haya invertido en una fase previa, ¿vale? Entonces, un consejo que os doy es que no cometáis el error de iniciar la negociación del term sheet sin tener en cuenta a los inversores ya existentes en la sociedad, porque eso puede crear un conflicto, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, eso me ha ocurrido en alguna ocasión y no es positivo, en el sentido de que la startup ha iniciado el proceso de negociación y ha cerrado el term sheet con los inversores y lo ha firmado, sin que los inversores actuales de la sociedad fueran conocedores de su contenido o lo hubiesen aprobado. Y eso va a suscitar un problema, porque al fin y al cabo es verdad que el term sheet al final, en muchos casos, pues lo va a firmar la sociedad, pero mi consejo es que informéis a todos, ¿vale? Tanto a los socios fundadores como a los inversores, para que exista una postura alineada dentro de la compañía. De hecho, mi consejo es que si puede haber unos intereses alineados, vais a tener menos problemas, porque si no, al final, lo que puede ocurrir es que estáis negociando un term sheet con un nuevo inversor que ya va a entrar en una ronda con una valoración que ha podido haber, pero como ya hay unos inversores dentro de la compañía, pues, y que en algunos casos, si va a haber una ronda que tiene que haber un aumento de capital y que ellos a lo mejor pueden tener un derecho de materias reservadas, que ya veremos, que pueden un poco pues, vetar ese aumento de capital futuro o lo que sea, no conviene tener tensiones con los inversores que tenemos ya dentro de la compañía. Entonces, esto tengámoslo en cuenta, ¿vale? Y ya digo que para mí este es un documento esencial porque luego los contratos, los abogados ya sabes que somos muy dados a hacer contratos largos, ¿vale? Aunque yo mi consejo es que con el dicho de lo bueno si breve, dos veces bueno, hay que hacerlo realidad en la parte jurídica. Un contrato de 80, 90 folios para mí es inmanejable en muchos casos. Bueno, lo puedes manejar, pero es un rollo, porque al final es complicado llegar a los puntos y tal. Entonces, intentad siempre que vuestros asesores y pedírselo, que sean también breves. O sea, que es decir, que las cosas se pueden decir y se pueden recoger en un contrato de una forma lo más breve posible, aunque puede haber cláusulas que sean complejas, pero yéndonos a lo importante, ¿vale? Y entonces el term sheet al final es un documento que es muy interesante porque nos va a permitir, de una forma, ya digo, resumida, a lo mejor un term sheet puede tener entre 4 y 8 folios, entonces al final los 7 folios, entonces, o menos, a lo mejor puede tener 2 o 3 folios. Entonces, si está bien resumido, si lo hacemos en columnas, entonces al final es una posibilidad de tener un documento donde de un plumazo vamos a poder ver todo lo que vamos a querer pactar. Y después a lo mejor se va a desarrollar, pero ahí está casi la esencia de esa inversión. Por supuesto, una cosa que debe contener el term sheet es la valoración de la compañía. Tanto la valoración pre-money, ¿vale? Que sabéis que es lo que vale la compañía antes de cerrar esa ronda, como la valoración post-money, que sería la suma de la valoración post-money más lo que va a ser la nueva inversión, ¿vale? Y luego es importante o recomendable que en el term sheet también se establezca cómo se va a formalizar la inversión, qué plazos va a tener, ¿no? O sea, cómo se va a canalizar esa inversión, ¿vale? Luego lo veremos un poquito más adelante en la presentación. Ya digo que el contenido del term sheet es indicativo y no vinculante, ¿vale? Un poco lo mismo que la carta de intenciones,
pero lo cierto es que ya es un documento mucho más definido y mucho más definitorio que la carta de intenciones. Entonces, en estos casos, pues, a ver, no vamos a cerrar la ronda, pero si tenemos un term sheet bien definido y ya lo tenemos bien negociado, al final, prácticamente cuando se llega al contrato de inversión, al acuerdo de inversión, pues al final, como ya la mayoría de las cuestiones se habrán debatido, pues va a ser mucho más cómodo, ¿vale? Que luego un documento, ya digo, mucho más largo, más inmanejable, donde puede haber además distintos asesores, porque puede haber el caso en el que los fundadores tengan sus propios abogados, donde la compañía tenga su propio abogado, a lo mejor luego, si ya tenemos unos inversores dentro, ellos tienen sus propios asesores, luego están los asesores del fondo que va a entrar, entonces, bueno, puede haber distintos. Entonces, cuanto más cerrado lo tengamos, pues muchísimo mejor, ¿vale? Ahí lo suyo también es que se defina cuál va a ser la estructura de la operación, ¿vale? Si se va a hacer por fases, los timings, o sea, el tiempo, el plazo en que se va a poner se va a llevar a cabo la inversión, si se va a hacer por tramos, si se van a hacer distintos hitos, como ya comentaba antes, el tema de la valoración, ¿vale? Luego, otro punto relevante es el tema de la exclusividad, y esto también tenéis que tenerlo en cuenta. Claro, la exclusividad nos la pueden pedir, además es bastante habitual que se incluya en el term sheet. Al fin y al cabo, si vamos a estar negociando con una futura inversión de nuestra compañía, lo cierto es que puede ser interesante que haya un periodo durante el cual no se permita negociar con terceros, ¿vale? De tal manera que el inversor o el futuro inversor se garantiza un periodo de tiempo durante el cual puede negociar sabiendo que no va a haber otro tercero que pueda invertir antes que él, ¿no? Que lo que le va a dar, además esto también, si creéis que es algo que le va a dar confianza, ¿no? Le va a dar tranquilidad al inversor hasta cierto punto. Entonces, sin poner también un plazo demasiado largo que nos vaya a causar a lo mejor un problema futuro, yo no pondría a lo mejor un año porque me parece demasiado, pero sí que se puede cerrar un periodo de entre 1 y 3 meses, por ejemplo, me parecería razonable para cerrar una inversión, ¿vale? Luego, por supuesto, la confidencialidad. Así que sepáis que esto es un documento confidencial y, por lo tanto, siempre es interesante incluir una cláusula de confidencialidad en el término, en el term sheet. En cuanto a la buena fe, por supuesto, aunque esto es una cosa que vale, parece que no tiene importancia, pero la buena fe también es importante, ¿vale? Y además esto tenerlo en cuenta. Al final, mi consejo es que en toda compañía siempre pues, puede haber habido un problema en el pasado, algún cliente que no se ha pagado, algún problema, o si es una startup que estamos empezando y todavía no tenemos facturación, no sé, puede haber en algunos casos algún tema que no queremos contar de inicio, lo que sea en una negociación. Bueno, mi consejo es que al final tengamos que tener la buena fe, ¿vale? De las dos partes, porque al final, sí, como también es una cuestión de feeling, si realmente, y esto me ha pasado también, en algunas negociaciones ha ocurrido que han salido cuestiones en el último momento que no se habían comentado al principio de la inversión y eso, y han podido ser susceptibles, por ejemplo, incluso de bajar la valoración de la compañía, ¿vale? Cuando ya había una negociación, que ha servido de pues, una valoración menor o incluso para dar al traste con la inversión en algunos casos, ¿no? O en otros casos pues un poco, se queda un poco un sabor agridulce porque entonces mi consejo es siempre negociar con buena fe, ¿vale? Y luego dejar muy claro cuál va a ser el precio inicial, bueno, si es de compra de una venta o cómo se va a invertir, cuál va a ser la forma de pago, ¿vale? Cuál va a ser el porcentaje. Sí, Andrés. José, perdona, que nos hace una pregunta Daniel Lara, disculpa porque la han hecho a través del Q&A. Ah, Podéis utilizar el Q&A o el chat para hacer las preguntas y es un poco anterior, pero te la leo, ¿vale? De Daniel Lara. Hola, lamento volver atrás, pero antes de llegar a la carta de intenciones o term sheet deberíamos enviar el deck. Y la pregunta que te hacen es si el deck estaría protegido por la LOPD. Me refiero a que en teoría en el deck hay bastante información de cómo escalar el negocio. A ver, sí, buena pregunta. Sí, efectivamente. Antes de la carta de intenciones le vas a mandar el deck al inversor o al business angel, lo que sea, y al final ahí vas a dar información confidencial del negocio. Yo no, el LOPD no, porque al final pensar que la Ley Orgánica de Protección de Datos lo que regula son los datos personales, un tema más de intimidad, pero sí un documento de un NDA, ¿vale? Un Non-Disclosure Agreement, un contrato de confidencialidad. Al fin y al cabo,
vais a revelar información confidencial de vuestro negocio y por lo tanto puede ser importante, y yo siempre lo recomiendo, firmar un NDA, un acuerdo de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad, si queréis así por hacer un breve inciso, al final, bueno, hay un montón de modelos de distintos, pero a mí lo que me gusta, para mí lo esencial del acuerdo de confidencialidad es realmente que eso no sea papel mojado, ¿vale? Entonces, si sois capaces incluso de incorporar algún tipo de penalidad o algún tipo de, que alguna vez es posible, en el acuerdo de confidencialidad, pues mejor, si lo podéis hacer, porque al fin y al cabo, si no, muchas veces va a ser firmar un acuerdo de confidencialidad y luego también es cierto que depende, ¿no? Porque hay quien no cree en los pactos de intención, de acuerdos de, que diga, los acuerdos de confidencialidad y que dicen, bueno, realmente, por ejemplo, comenta aquí Francisco que los VCs y Business Angels no aceptan NDAs. Bueno, yo tampoco lo veo así. O sea, sí que a mí me ha ocurrido que se han firmado NDAs con Business Angels. Lo que decía antes, también un poco dependerá de cada El Business fondo. Angel, del Sí, fondo, yo exactamente. por dar ahí nuestra visión, nosotros efectivamente no firmamos NDAs, seguro que no lo firmamos para el deck y generalmente para hacer la due diligence tampoco lo hacemos eh, como inversores. Es verdad que yo entiendo que si vas a hacer una operación un poco más grande y sobre todo en etapas posteriores, donde ya estás hablando de adquisiciones o inversiones en series ya de cierto tamaño, ahí quizás es más frecuente desde el punto de vista inversor que haya esos NDAs, pero en las fases probablemente en las que están las compañías que veo por aquí que estáis inscritas, eh, eh, nosotros no vemos NDAs firmados y no los firmamos, porque nuestro trabajo consiste en ver muchos decks. Nuestra reputación al mismo tiempo consiste en no trasladar esa información a nadie, entonces de alguna forma sería muy miope eh, ver un deck y aprovechar esa información para no respetarla o para montar nosotros al día siguiente ese negocio y competir con ellos. Pero precisamente como vemos muchas operaciones y siendo conscientes de que estamos aquí para siempre y no vamos a ser miopes en el tratamiento de la información, no podemos firmar esos NDAs. Igual hay gente que lo hace, no digo que no, pero no. Mm. Como dice Arturo, como dice Francisco, pero nosotros no lo hacemos tampoco. Mm. Sí, está bien. Además, bueno, una cosa también que quería comentaros, a ver, yo por mi experiencia también, nosotros bueno, los abogados, sabéis que ya de por sí, por nuestro código deontológico, tenemos una obligación de confidencialidad, ¿no? O sea, con respecto a nuestros clientes. Pero lo cierto es que yo en mi experiencia profesional muy rara vez he visto que un inversor, un business angel, haya como querido copiar el negocio, pero ha podido ocurrir, ¿no? Entonces, Arturo comentaba el tema de como alternativa a un acuerdo de no competencia. Bueno, pues sí, pues también. Sobre todo, también hay algunos casos en los que, a lo mejor no tanto pensando en VCs o Business Angel, pero a lo mejor hay casos en los que directamente uno de los inversores puede ser alguien, un socio, por ejemplo, tecnológico que podamos tener o alguien que realmente sí que puede estar más cercano a lo que es nuestro modelo de negocio en concreto. Pues en esos casos sí que puede ser mucho más recomendable ya firmar una obligación de no competencia, porque a lo mejor no es de tanto un inversor, ¿vale? Sino otro tipo de empresas, como pueden ser, ya digo, desarrolladores, ¿vale? Que a veces cogen equity para un desarrollo, lo que pasa. Y ahí sí que puede ser interesante, porque al fin y al cabo le estás contando tu proyecto a un desarrollador o a alguien que además te va a coger equity, pero si al final no sale bien la cosa, o lo que sea, pues se puede revolver y al final pues te puede montar otra cosa paralela con toda la información que va a tener. Entonces, a lo mejor en la fase de pasarle un deck a un business angel, pues bueno, no sé, depende un poco, ¿no? Y también un poco de cómo sea nuestra idea y de realmente la importancia que tenga la información que vamos a dar ahí, ¿no? Pero sí que puede ser recomendable, ¿vale? Total, pues si nos lo aceptan, pues perfecto. Tampoco nos va a dañar nada, ¿vale? El tenerlo. O sea, para mí es mejor el tenerlo. Si estoy del lado de protección de la startup, pues en ese caso, si lo podéis conseguir, pues perfecto. Pero vamos, que en algunos casos, si no, no pasa nada. Y luego, bueno, en cuanto a la información, precisamente ahora, mira, que estamos hablando del tema del acuerdo de confidencialidad, al final es cierto que en el TEMSIN también se van a regular en algunos casos las condiciones de acceso a la información que va a tener la compañía, ¿no? Más allá, entonces un paso previo a
a una due diligence, que ahora veremos un poquito más adelante, ¿no? El proceso de due diligence, donde ya van a entrar mucho más en detalle a la información de la compañía. Y luego, en algunos casos, también, esto no es algo que sea 100% la casuística, pero puede haber casos en los que se incorpore incluso hasta una cláusula penal, en el sentido de que se diga, oye, mira, que alguna de las partes incluya una cláusula penal en el caso de que una de ellas decida renunciar. No suele ser muy habitual, pero podría haber, ¿no? Incluso establecer algún tipo o una cláusula penal o una cláusula de daños y perjuicios. Esto ya digo que es menos frecuente, ¿vale? Lo normal es que no se incluya ninguna cláusula penal o daños y perjuicios. Pero te digo, al final, como es un tema subjetivo y cada negocio es un mundo, podría haber modelos de negocios que por su temporalidad, por el tema de que si es algo que tiene que salir, imaginaos que es un tema de una EdTech, ¿no? Una compañía de educación, lo que sea, que tiene que salir para colegios ahora en septiembre y claro, se firma el pacto ahora en junio y realmente vamos a tener un tiempo precioso y, oye, pues a lo mejor ahí sí que puede llegar a tener sentido el cerrar, por ejemplo, algunos daños y perjuicios, una penalidad, lo que sea. Y luego, en cuanto a, bueno, interesante, establecer ya el fuero aplicable, ¿vale? Tribunales o arbitraje, ¿vale? ¿Quién va a correr con los costes y gastos de la operación? Puede ser interesante ya pactarlo, si no lo queremos dejar para la fase del contrato. Y luego, el periodo durante el cual tendrá validad la oferta. Yo mi consejo es que, bueno, pues podamos establecer un plazo, sobre todo si hay una exclusividad, para que pasada esa exclusividad, si no se llega a buen término, pues que tengamos otras opciones. Esto es una cosa que yo... Luego tenemos el proceso de due diligence, ¿no? Una vez firmada el term sheet, bueno, es muy probable que al final hay un proceso bueno, de recopilación de información que va a realizar pues, el comprador o el inversor de la sociedad para determinar un poco cuál es la situación económica, financiera, laboral de esa empresa, ¿no? Si es una inversión que está en un proceso pues, muy, muy inicial, al final la compañía casi no tiene track record, al final no tiene ventas o lo que sea, pues a lo mejor es una due diligence muchísimo más corta o a lo mejor es que ni hay, ¿vale? Porque puede haber casos en los que, no sé, a lo mejor se va a verificar 4 cosas, ¿vale? Que si está la marca registrada, si se trata de un software, si está protegido, no sé, cuestiones de este tipo, ¿no? Pero luego puede haber compañías donde ya en rondas que sean un poco ya, donde en compañías más maduras, pues que efectivamente se vaya a entrar en más detalle en analizar la realidad de la compañía. Al final aquí pensemos que también busquemos que desde el principio nuestras compañías pues intenten cumplir con todas las cuestiones que tenemos que cumplir legales, ¿vale? Para no dejarlo, ¿vale? O sea, es decir, pues tener una contabilidad ordenada, tener la contabilidad al día, intentar que todo esté documentado, ¿vale? Que si ha habido préstamos, me ocurre bastante, por ejemplo, temas de préstamos o cosas que ha habido en el pasado por compañías que no se han documentado correctamente y luego pues a lo mejor pues tienes ahí un problema, ¿no? Porque entonces desde el primer momento mi consejo es que lo tengamos todo bien documentado. Si ya incluso estamos vendiendo y tal, pues que toda la parte legal, ¿no? Que contemos con nuestro libro de registro de socios, que contemos con las actas, con todo formalizado, con las cuentas depositadas, no sé, o sea, que esté la compañía con, si hemos hecho, pues que estemos adecuados a la normativa de protección de datos, los términos, que esté todo bien, ¿vale? Porque si no, al fin y al cabo, también es verdad que a veces ocurre que en una negociación, pues también eso no da pues, una apariencia de seriedad, ¿no? También y puede incluso suponer el que se trunque la inversión, ¿vale? Y lo que decía antes, en el sentido de que no se puede ocultar, no se debe tergiversar información, porque esto podría suponer incluso hasta la nulidad del contrato y luego nos podría impedir daños y perjuicios. Y yo he visto casos y tengo asuntos en los asuntos que esto sí que a lo mejor no digo en todos los casos, pero sí que a lo mejor tengo a lo mejor en un 5% de las operaciones que ha habido en las que resulta que después de que haya habido una inversión o una compra de la sociedad, hayan salido cosas del pasado que incluso en algunas cosas, en algunas ocasiones no se habían detectado en la due diligence y que han supuesto incluso hasta un proceso judicial. Me ha pasado desde casos en los que se había hecho una compraventa previa de participaciones sociales por parte de uno de los socios
a un tercero saltándose la legislación, o casos en los que se había dado un préstamo a cambio de participaciones, y luego había habido varios contratos que no estaban redactados bien y eso ha supuesto un juicio que ha tenido un perjuicio para la sociedad también. Entonces, hay que tender a que todo esté regulado de la mejor manera posible, ¿vale? Porque al final la due diligence va a entrar en la totalidad de los aspectos del negocio. E incluso si van a salir carencias, por ejemplo, si aparecen, no sé, créditos que no se puedan cobrar, cuestiones, nos puede suponer también un tema de que nos puedan bajar la valoración de la compañía, ¿vale? A futuro. Entonces, lo mismo, tengamos la compañía lo más en orden posible para que pase la due diligence de la forma más rápida y satisfactoria. Además, cuanto más rápido lo tengamos, a mí hay veces que me contactan, oye, José María, mira, que es que necesitamos adecuarnos a la protección de datos o esta otra cuestión, porque es que, mira, tenemos la due diligence ya y es que lo queremos... No sé, al final las prisas tampoco son buenas, ¿sabes? No, se hace, ¿vale? No hay ningún problema, se hace, pero para mí no es lo correcto, ¿vale? Lo mejor es tenerlo todo un poco definido desde el primer momento. Y luego José ya, María, sí, perdona, te traslado una pregunta de Conrado. Dice, buenas tardes, una startup que tenga inmuebles y vehículos, ¿cómo recomienda sacarlos de la sociedad para que no formen parte de una negociación de venta de acciones? o Igual te sea, falta aquí un poco de contexto. sí, claro, falta un poco de contexto. O sea, si he entendido bien, o sea, la sociedad podría ser tenedora de unos inmuebles y de unos vehículos, pero que realmente Voy a, no... A voy a ver, darle, voy a, vale, voy a darle paso a vale, Conrado. Si mejor. quieres, Conrado, puedes sacar el micrófono y si quieres la cámara y preguntar directamente. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí. Buenas tardes, lo primero. Nuestra startup tiene un inmueble y varios vehículos, bueno, por motivos los que sean. Entonces, como nosotros estamos ahora en fase de captación de fondo de inversión, estos inmuebles no forman parte de las oficinas o las instalaciones de la startup. Entonces, para que no formen parte o para que no exista ningún problema con este inmueble o con estos vehículos, ¿cómo recomiendas bien sacarlos de la sociedad o cómo se haría un pacto de socios? ¿Qué es lo mejor en estos casos, en el cual haya un inmueble en el que no forme parte de la startup, Ujú, a nombre de la startup? ujú. Sí, a ver, bueno, yo lo primero, sí, la verdad que eso habría que ver porque realmente si la startup ya tiene un inmueble o tiene una serie de vehículos que no van a formar parte en sí mismo de lo que digamos que va, de lo que es el negocio en sí, ¿no? Donde va a entrar la inversión, yo, bueno, la primera recomendación, un punto preliminar, me voy un poco antes, mi recomendación es que si vais a hacer una compañía, no metáis antes inmuebles, o sea, a lo mejor es porque las circunstancias, en este caso de Corrado, pues son así, ¿vale? Pero lo digo porque un paso previo, ¿vale? No metáis dentro de la compañía cosas que no vayan a formar parte de vuestra startup, a ser posible, porque ya tienes un problema. Si en el caso de Corrado, por las razones que sean, ya está ahí y lo tienes que sacar, yo mi consejo es efectivamente que lo saquéis antes de que se produzca la inversión. Porque dejarlo dentro y que haya una inversión no me gusta. A mí me ha pasado alguna vez con algún cliente que ha podido tener inmuebles o ha podido ser también algún cliente que tenía una holding y a lo mejor iban a entrar inversores, pero por no darse cuenta tenía inversiones en esa holding de distintas compañías, iban a entrar otros inversores y al final pues quería sacarlo. Entonces, ¿cómo se haría? Ahí lo suyo sería hacer un análisis también del tema fiscal, ¿vale? Porque al fin y al cabo sacar un inmueble en algunos procesos, por ejemplo, puede suponer una transmisión, ¿vale? Y con lo cual ahí lo que tendrías que buscar es que no hubiese una tributación por ITP, ¿vale? Entonces, muchas veces, a ver, es un tema que habría que analizar, ¿eh? No se puede haber en esta, pero sí que te digo que para poder sacar un inmueble a una sociedad y que no se considere que debe pagarse ITP, ¿vale? Que es el problema, porque al final vas a pagar un dinero en impuestos, tendrías que configurarlo como una operación de reestructuración empresarial. ¿Vale? Entonces habría que ver cómo configurarlo para establecer que es una reestructuración empresarial. Todo lo que quedase fuera de ahí,
podría estar sujeto a gravamen, ¿vale? Al impuesto de transmisiones patrimoniales y por lo tanto, y lo mismo ocurriría con los vehículos. Entonces habría que ver si vía escisión, a lo mejor, o algún tipo de operación mercantil, ¿vale? Cómo sacar esos activos de la sociedad para tener ese problema, ¿vale? Para evitar tener ese problema ya, porque lo suyo, ya digo, es que cuando entre la inversión, la sociedad esté limpia, ¿vale? Lo mismo, y aprovecho también esta pregunta de Corrado para comentaros que también es lo suyo, es que si vais a tener diferentes negocios, que eso ya me ha pasado también con algún cliente, lo suyo es cuanto antes los puedas separar mejor. Puede haber el caso en que tengáis una startup que tiene una línea de negocio y habéis visto otra interesante, pero que es totalmente distinta. Bueno, pues mi consejo es separarlas, ¿vale? Para evitar riesgos y también pues por tener un poco diferenciadas las dos cosas. Luego un poco, ya entrando en el acuerdo de inversión, lo que comentaba, ¿no? Al final la inversión puede ser en dos vías. En algunos casos puede ser vía compra-venta, ¿vale? Lo que pasa es que en esto suele ser menos habitual, la compraventa. Sabéis que además si hubiera una compraventa de participaciones o de acciones, al final el dinero va a los socios, ¿vale? Entonces no suele ser tan habitual, pero bueno, en algunos casos sí que ha ocurrido que algunos socios pues ya venden parte de sus participaciones, o puede ser un mix. Puede haber una operación donde haya una inversión, pero que también hay una compraventa, ¿no? Donde haya ya algunos inversores o algunos socios que venden un paquete de sus participaciones a terceros, ¿vale? Incluso además tened en cuenta que las compraventas pueden ser de participaciones de la sociedad, pero en algunos casos puede haber también compraventas de lo que se llama el secundario, ¿no? El secundario, o sea, es decir, participaciones de una sociedad que a su vez tiene participaciones de nuestra startup, ¿no? Y lo que se venden son las participaciones de esa esa sociedad, ¿no? De alguna forma en directo. Entonces, esto también tenerlo en cuenta, ¿vale? Es importante. Además, pensar si nos interesa que las ventas de secundario estén o no cerradas en el pacto de socios, porque hay veces que las ventas de secundario también nos puede llegar a interesar que requieran autorización, ¿vale? Por parte de la sociedad. ¿Vale? Entonces, en algunos casos, para evitar que haya ventas de nuestra compañía, pero a través de vehículos terceros que ya estén en nuestra compañía, ¿vale? O sea, de forma indirecta. Y luego, la otra forma de entrar al capital social puede ser a través de, bueno, pues de un aumento de capital, ¿vale? Una aportación dineraria, que suele ser lo habitual, ¿vale? Con dinero, pero también puede haber casos en los que haya una ampliación de capital o vía no dinerario, por ejemplo, no sé, que se aporte algún tipo de activo a la sociedad, como puede ser un software, o eso también a veces es habitual que ocurra, o incluso la vía de la compensación de créditos, ¿no? Si hay alguien si ha habido una nota convertible que se vaya a convertir o un crédito que se ha dado con carácter previo a la inversión, pues puede haber casos en los que la ampliación de capital no sea de forma dineraria, ¿vale? Comentaba, en algunos casos, sobre todo si hay cierta prisa, puede ocurrir que la inversión, antes de llevarse a cabo con un aumento de capital, puede haber un préstamo, ¿vale? O una nota convertible. Al final os pongo aquí la diferencia. El préstamo participativo no deja de ser un préstamo, pero tiene una regulación específica de un Real Decreto que es del año 1996, donde básicamente lo que se regula en este Real Decreto es que este tipo de préstamos tienen un tipo de interés que tiene que ser necesariamente variable, que se puede determinar en función, por ejemplo, de la evaluación de la evolución de la compañía, ¿vale? Entonces, en algunos casos puede ocurrir que un inversor pues ponga un préstamo participativo, ¿vale? Y luego ese préstamo participativo pues se podría llegar a convertir en capital social si se capitaliza, ¿vale? Y en otros casos incluso se va a la figura de la nota convertible, que esto ya sería pues, directamente un préstamo en dinero, ¿vale? Con unos intereses fijos o variables, pero cuya devolución, ¿vale? Se hace vía capital social de la compañía, ¿vale? Con lo cual el préstamo al final se acaba convirtiendo en acciones o participaciones sociales de nuestra compañía. Ya digo que la nota convertible es algo que se suele ver con relativa cierta frecuencia y puede haber casos en los que, bueno, pues un inversor dice, mira, pues yo voy a hacer una nota convertible porque no quiero dilatar el proceso, se va a tardar, entonces, mira, firmamos una nota convertible y después ya si hay varios inversores o cuando se negocie la ronda, pues ya se convierte en capital. Puede ser un supuesto, ¿vale? Entonces, hay casos en los que no siempre nos vamos
a una ampliación de capital en directo. Y bueno, por haber un poquito también cuestiones que puede tratar el acuerdo de inversión, pues también cosas aquí os he puesto esto como lo suena de la presentación, cosas aquí que quiero entrar en detalle. Por ejemplo, tema de constancia estatutaria. Puede haber cuestiones que hay en el acuerdo de inversión que se quieran llevar a estatutos, porque sabéis que el acuerdo de inversión al fin y al cabo no deja de ser un acuerdo privado. Sí que es cierto que se puede protocolizar heterotario, se puede elevar a escritura pública, pero es un acuerdo privado, ¿vale? No va al registro mercantil. Y por lo tanto, bueno, hay determinado tipo de cuestiones que sí que se quieren llevar a estatutos por el inversor, porque al final, si están en estatutos, pues tienen eficacia frente a terceros, ¿vale? Sabéis que lo que no esté en estatutos, o sea, lo que no esté inscrito en el registro mercantil, no se puede poner frente a terceros, solamente es oponible frente a los socios, y en cambio, lo que sí que llevemos a estatutos, pues sí que es oponible frente a terceros. Luego, es muy interesante toda la parte de declaraciones y garantías. Tras el proceso de due diligence, van a incorporarse una serie de declaraciones y garantías que son el resultado del proceso de due diligence. Entonces, lo que decía antes, seamos transparentes, intentemos negociar de buena fe, porque si hay alguna cuestión que no esté bien atada ahí, a lo mejor luego en declaraciones y garantías, nosotros como startup estamos garantizando, ¿no?, que eso es así, ¿vale? Y que esas circunstancias se dan, que la compañía no tiene problemas, que no hay ninguna deuda con la Seguridad Social, ni con Hacienda, ningún problema, o sea, ¿vale? María, una pregunta por mi lado que todo el mundo también se hace. ¿Qué es asumible y qué no es asumible pedir para garantizar, valga la redundancia, esas garantías, ¿no? Hay inversores que piden que en caso de que alguna de esas garantías no esté, digamos, atendida o no haya sido transparente en el proceso, y siempre y cuando los fundadores lo hayan sabido, a veces nosotros hemos visto algún contrato incluso en el que se piden garantías personales, ¿no? Que obviamente nosotros no estamos nunca en esa línea como de Venture City, pero sí que lo hemos visto, ¿no? Y tú tendrás más contexto de muchos contratos que habéis visto, ¿no? Entonces, ¿qué es razonable ahí y qué no es razonable pedir? Vale, mira, si queréis, me voy a adelantar un par de diapositivas porque justo iba a hablar de esto y me parece una buena pregunta. Al final, lo habitual, desde mi experiencia, suele ser que no se pidan garantías personales, ¿vale? Lo habitual normalmente es que al final en las declaraciones y garantías sí que se establezca un proceso en caso de incumplimiento de las declaraciones y garantías. Eso sí que es lo habitual y lo razonable. Se puede esperar que exista, por supuesto, un proceso a través del cual, pues si las declaraciones y garantías no son correctas, pues se pueda llegar desde solicitar la nulidad del contrato a reclamar los daños y perjuicios a la sociedad, o en algunos casos incluso a los propios socios, ¿no?, por el incumplimiento de las declaraciones y garantías. También un poco hay de todo, pero después hay determinado tipo de inversores que sí que piden pues, mayores garantías. Y algunas de ellas que he visto, por ejemplo, pueden ser incluso garantías como en un aval personal, lo he visto en algunos casos, o la pignoración de las participaciones sociales de la sociedad, un derecho de prenda, ¿vale? Es decir, que sabes que la prenda al final es un derecho de pignoración, con lo cual la prenda implicaría que en el caso de que existiese una deuda, pues podrían ejecutar esas participaciones sociales, ¿vale? Y esto, por supuesto, suele ser relativamente habitual. Entonces, pero ya digo, lo normal es que no haya garantías personales, ¿vale? Lo normal es que haya garantías, pero que no tengan que ver con avales ni con yo qué sé, con garantizar con el piso de la startup, que es un inmueble o lo que sea. Eso, desde mi punto de vista, no es lo habitual. Pero he visto casos en los que hay inversores que sí que lo piden. Y bueno, pues eso es un poco realmente también ver un poco si realmente si nos interesa, ¿no? Aún así, pero a ver, mi consejo, es que no lo hagáis. Vale, mi consejo es que no, porque al final, si una cosa buena tiene una sociedad de responsabilidad limitada, es que las sociedades de responsabilidad limitada se hacen y por eso funciona un poco el sistema capitalista, ¿no? Es porque oye, al final alguien pone capital en una sociedad y todos trabajamos por tener, yo tengo mi despacho de abogados, pero una cosa que me gusta es que al final, oye, pues yo qué sé, te puede ir mal y no respondo con mi propio patrimonio, ¿no? Sino la gente, entonces, no sé, a mí que se pidan garantías personales en un negocio,
no sé, me parece un poco duro. O sea, sobre todo no sé, en empresas que están comenzando. Pero bueno, si son cosas que estás seguro que no va a ocurrir, te dicen, oye, mira, si hay una deuda con Hacienda, tal, pero aún así, mejor no la pongas, porque vete tú a saber. Entonces, yo mi consejo es que no lo aceptéis, salvo, vamos, en una situación límite. Y Gracias. nada, Andrés. Y luego, bueno, el tema de otras cuestiones que suelen impactar, a ver, de lo que pongo aquí, me interesa mucho comentaros el tema de la rentabilidad mínima de los socios inversores, ¿vale? Al final el inversor, en muchos casos, nos va a pedir pues una liquidación preferente, ¿vale? Unos dividendos preferentes, o bien que pasado determinado plazo pueda salir, ¿no?, de la compañía. Y esto es bastante habitual. Entonces, bueno, pero también veámoslo un poco con cariño este tipo de cláusulas, porque puede haber supuestos, que esto también me pasa, donde a lo mejor unos inversores que ya están en la compañía no tienen este tipo de derechos, y luego llega un fondo y los quiere poner, ¿no? Entonces eso, claro, a lo mejor a los inversores levanta un poco de ampollas, ¿no?, con los socios inversores actuales. Entonces, este tema, pues también es una de las cosas que más quebraderos de cabeza da en las negociaciones, ¿vale? Porque, bueno, pues es una de las cosas que a veces les interesa más. Al final, un fondo o un inversor lo que busca es una rentabilidad, pero que a la hora de negociar, pues también da más quebraderos de cabeza. Aquí también, mira, tenéis lo que comentaba antes, una obligación de no competencia. Se suele pedir también, bueno, pues que los socios fundadores estén en el equipo gestor durante un tiempo, ¿no? O sea, pues todas estas cuestiones puede ser interesante. Y luego, incluso lo que puede ocurrir, y esto es una cosa que a veces se pacta también y lo buscan algunos inversores, lo he puesto aquí, es, claro, pues que se pueda hacer un ajuste de valor. Que esto es un poco duro también, ¿vale? Porque a veces, a mí tampoco me gusta esto, ¿eh? Pero que se pueda hacer una auditoría en un momento determinado y que pasado un tiempo, sobre todo en compañías que ya tienen cierta atracción, que se pueda hacer una revisión de la operación como hacia atrás, ¿vale? Y que si realmente no se están cumpliendo los objetivos que se han marcado, que pueda haber una compensación dineraria o una entrega de más participaciones, porque el inversor ha dicho ahí, bueno, pues en realidad yo te estoy valorando la compañía en una valoración pre-money, la que sea, pero basada en unos parámetros, y si estos parámetros no se han cumplido, al fin y al cabo, pues lo que quiero es que de alguna forma me compenses. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en un acuerdo de inversión. Entonces, cuidado, ¿vale? Porque al final, bueno, pues puede suponer un problema, ¿vale? Ya, porque nos pueden suponer, pues, no sé, que quieran nuevas participaciones de la compañía o lo que sea. En cuanto a las garantías, ya lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la parte de los acuerdos de inversión. Luego tenemos aquí también el tema de los pactos de socios, que quería comentar con vosotros. Al final, el pacto de socios es un documento que se va a firmar en determinados momentos. Puede ser el momento en el que la compañía se funda por los fundadores, ¿vale? O puede haber momentos en los que se firma un pacto de socios cuando ya ha entrado una primera o una segunda ronda de inversión, ¿vale? Y aquí lo que busco es que conozcáis un poco lo que pueda haber, ¿vale? Aquí hay un par de preguntas. Vale, a ver, dice Francisco Javier, he oído inversores que piden derecho de follow-on. Esto es así para explicar en qué consiste. Bueno, yo creo que a lo mejor el derecho de follow-on es un poco lo que estaba comentando antes, ¿vale? A lo mejor lo que puede haber es un derecho, oye, pues de verificar cómo va siendo la compañía, ¿vale? Y que en un momento determinado puede haber un momento X en el que realmente los parámetros que se han manifestado inicialmente no sean así, ¿vale? Y que puedan pedirnos algún tipo de ajuste de valor en la compañía. Yo digo que no es lo recomendable, para mí no es algo que sea lo idóneo, porque al fin y al cabo, bueno, pues cuando se entra en una inversión, pues al final puede que el negocio vaya bien, puede que vaya mal, pero al final el inversor ya es conocedor de que, oye, la compañía, pues él asume su riesgo, ¿no? Está invirtiendo en distintas compañías, entonces los ajustes de valor, una cosa, no sé, no termina de convencer. Y luego dice, creo que se nos contesta en preferencia una siguiente ronda. Bueno,
Luego, sí, puede haber otro tipo de cláusulas donde puede haber preferencias en siguientes rondas, efectivamente. O sea, puede haber algún tipo de cláusulas en las que digan, por ejemplo, que en una siguiente ronda, pues que quieran tener un derecho, al final, bueno, normalmente los inversores, cuando existe una ronda de financiación, siempre tienen un derecho de adquisición preferente, ¿vale? Entonces, al final, normalmente, ya por sí, por la propia ley de sociedades de capital, cuando va a haber una ronda, pues al final ellos pueden entrar. Pero puede haber casos en los que se pacte, más que el follow-on, puede haber casos en los que se pacte una no dilución, ¿vale? Donde al final un inversor lo que quiera pactar es que no se quiera diluir, por ejemplo. Entonces, que si entra una ronda posterior, porque al final el derecho de preferencia, pensar que siempre lo tienen, ¿vale? Una sociedad de responsabilidad limitada puede haber algunos casos en los que se renuncia al derecho de adquisición preferente, pero tiene que tener una mayoría muy reforzada y no suele ser lo habitual. Entonces, al final, si hay una ronda posterior, siempre al final los socios actuales, incluso los inversores, pues tienen un derecho de adquisición preferente. Pero puede haber casos en los que los que se quieran asegurar, que es un poco a lo que te quieres referir, yo creo, Francisco Javier, es más bien una no dilución, ¿vale? Donde ellos puedan seguir manteniendo cierto porcentaje. Entonces hay veces en los que esto se asume, se admite y entonces puede haber una ronda en la que esos inversores ya existentes pues puedan mantener su participación en la compañía no diluyéndose. ¿Vale? Esto es una cuestión también a tener muy en cuenta y no siempre es recomendable por el hecho de que si tenemos un pacto de no dilución también puede levantar suspicacias en otros inversores o lo que sea. Y además, yo no lo suelo recomendar porque si al final tenemos muchas cláusulas antidilución, al final luego resulta que nadie se diluye, ¿vale? Y a lo mejor solamente se diluyen los fundadores. Entonces, no sé, eso es una cosa que... Pero bueno, a veces ocurre y se pide y se pacta. Es una cosa además que da bastante dolor de cabeza, ¿vale? También te preguntan que expliques bueno, estás contando un poco, pero el drag along y el tag along. Vale, esto si queréis, ahora el Vas luego, pacto de ¿no? socios lo voy a contar, pero bueno, ya Ok. lo adelanto si queréis. Sí, no, si te vas a meter luego, hazlo Sí, según tengas. sí, Sí, ahora si porque... queréis, eso os lo comento ahora, Carlos, en el pacto de socios. Vamos a entrar un poquito ya, si queréis, en detalle. Al final, el pacto de socios, bueno, pensemos que es un acuerdo privado, ¿vale? Entre los socios, como su propio nombre indica, y por lo tanto, ahí es un documento que ya digo, desde el minuto uno, cuando tengamos a montar una sociedad, tengamos un acuerdo de socios. Sobre todo, además, me parece interesante si es una startup que, aunque luego vaya a tener una ronda, al principio ya entre los fundadores ya exista un acuerdo de socios, porque en un acuerdo de socios se pueden pactar cosas muy interesantes, ¿vale? Y además es un documento que obliga, digamos, a los socios, os obliga a todos a hacer una reflexión. Yo ahora, por ejemplo, que estoy también, bueno, pues al final, si te estás montando algún negocio, lo que sea, al final, cuando tienes que firmar un pacto de socios, te tienes que abrir, ¿no? Tienes que contar. Y siempre hay cuestiones que a lo mejor con el resto de socios, a lo mejor entre los fundadores, no se han hablado o se han dejado para un momento posterior, lo que sea. Y eso puede levantar también ampollas, ¿no? En una negociación futura. Entonces, entre los propios socios de la startup debe haber pues, su pacto de socios. Y luego, por supuesto, cuando ya entra un inversor, pues también. Como comentaba, es un documento privado que puede ser firmado. Lo habitual es que lo firmen todos los socios de la sociedad, pero podría haber casos en los que lo firmase un grupo cerrado de socios. No suele ser lo habitual, pero puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir, ¿vale? Y en algún supuesto he visto que, oye, pues lo pueden firmar, pero lo normal es que lo firmen todos los socios de la sociedad. Y lo normal es que se suscriba. Puede haber distintos pactos de socios que vayan sustituyendo unos a otros, ¿vale? Lo normal es que un pacto de socios posterior derogue al anterior y habría pues un primer pacto de socios en el momento de constitución de la sociedad y después pues un nuevo pacto de socios ya cuando entran nuevos inversores o cuando hay una compra-venta de participaciones, ¿vale? Cuando ya tenemos nuevos socios en la compañía. De hecho, se suele incorporar algún tipo de cláusula en el pacto de socios que dice que si un socio futuro se incorpora a la compañía, que debe obligatoriamente suscribir ese acuerdo de socios, ¿vale? El documento se puede suscribir tanto en escritura pública como en contrato privado. Al final, lo bueno de tenerlo en escritura pública es que lo vamos a hacer ante notario y, por lo tanto, pues
tenemos la fe pública notarial en este caso y bueno, pues a la hora de probar que ese es el documento que se firmó y tal, pues es mejor elevarlo a público. Pero si no, muchas veces se puede firmar en documento privado y últimamente, además ahora con el tema del COVID, cada vez está además todavía más utilizándose firmar con algún tipo de herramienta de firma electrónica, ¿vale? Tipo Signatury, DocuSign, cualquier gestor de firma electrónica, perfecto también poderlo firmar, tiene plena validez, ¿vale? O si no, pues firmarlo en documento privado de forma manuscrita también sería totalmente válida. La duración, normalmente indefinida, ¿vale? Durante el tiempo que permanezcan los socios en la sociedad, ¿vale? O hasta que haya una próxima ronda o tal, lo normal, ¿vale? Pero que tiene una vocación de duración, no suelen tener un plazo cerrado, ¿vale? Y luego el efecto que tienen en los pactos de socios, pensemos que son efectos entre las propias partes que lo firman, es decir, no tienen una vocación de, no se pueden oponer frente a terceros, ¿vale? Sino solamente va a aplicar, como comentaba antes, si recordáis, los estatutos sociales de las compañías son los que van al registro mercantil y por lo tanto, como esos estatutos sociales son públicos, sí que son oponibles frente a terceros y en cambio los pactos de socios, lo que pactemos en ellos, pues simplemente va a tener validez entre las partes, ¿vale? Y por supuesto en el pacto de socios lo mismo que comentábamos antes en el acuerdo de inversión, se pueden prever cuestiones de qué ocurriría en caso de incumplimiento, ¿vale? Por lo tanto, el efecto que tendrían es que en caso de un incumplimiento del pacto de socios, el resto de socios pueden reclamar los daños y perjuicios que les hayan supuesto o incluso exigir lo que se haya acordado, ¿vale? Entre esos propios socios que veremos. Entonces, ¿qué cuestiones puede haber aquí regulado? Bueno, derechos y obligaciones de las partes. Interesante, por ejemplo, pactar cuando estamos constituyendo la empresa temas de, oye, ¿cuánto tiempo nos vamos a dedicar al negocio? Hay veces que hay startups que comienzan y a lo mejor uno de los socios o varios no se van a dedicar full time al proyecto. Bueno, pues pongámoslo ahí, ¿vale? La dedicación mínima, incluso podemos mezclar, hoy no va a dar tiempo a hablar de esto porque ya son muchas cuestiones, pero podemos incluso mezclar un plan de stock options o de phantom shares con el tema de la dedicación, ¿vale? Incluso con un escalado, ¿vale? Que se vayan adquiriendo diferentes participaciones o derechos en la compañía en función de una determinada permanencia, ¿vale? Eso puede ser interesante. La regulación de entrada y salida de socios, ¿vale? Lo que comentaba antes, las funciones y dedicación de cada socio. ¿Qué función va a tener cada uno y qué tiempo de dedicación va a tener la compañía? Aquí suele ser habitual también pactar las cláusulas que habréis escuchado alguna vez de good liver y bad liver, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que se vaya de la compañía por el hecho de que tiene un problema de salud, ¿vale? O algo que le impida completo el salir, ¿vale? O porque que alguien, por ejemplo, que se vaya de la compañía porque si va a otro proyecto o decide cambiar completamente su vida o lo que sea, ¿vale? Que en caso de a lo mejor en un momento dado nos puede dejar, entre comillas, en la estacada, ¿no? Nos puede dejar colgados y eso tiene que tener algún tipo de penalización, ¿vale? Como puede ser una venta de sus participaciones a valor nominal o al menos un porcentaje de sus participaciones, ¿vale? Luego, por supuesto, regular el funcionamiento de la organización de la sociedad, que conforme vayamos ya entrando en rondas, pues lo habitual es que haya un consejo de administración. Inicialmente, mi consejo es que lo más operativo es que contemos con un administrador único o dos administradores solidarios, pero después ya cuando entre un fondo o lo que sea, pues en esos casos pues puede haber ya necesidad de que se forme un consejo de administración. Luego, que quede bien claro cuáles son los derechos económicos y políticos de los socios. En algunas compañías, por ejemplo, cuando hay determinadas ya rondas, puede haber acciones o participaciones de diferentes clases que otorguen a los socios diferentes derechos de voto o derechos económicos, ¿vale? Puede haber, no sé si puede haber acciones de clase A, B, C y cada clase de participación puede tener derechos económicos o políticos, ¿vale? Entonces esto también es algo que se suele pactar en el pacto de socios. En cuanto al control de la sociedad, en cuanto al órgano de administración, también es importante tener en cuenta que si vamos a ir a un consejo de administración, bueno, pues es interesante que nos aseguremos tener presencia en el propio consejo. Al final el consejo es un órgano del consejo de administración, pues es un órgano que está en el día a día de la compañía, por lo tanto siempre es lo suyo establecer un equilibrio dentro del propio consejo de administración, ¿vale? A lo mejor pues que haya un consejo de administración. También mi consejo es que no sea un consejo excesivamente amplio, pues si tenemos un consejo de administración demasiado amplio, pues va a hacerlo que no sea manejable y luego
ya digo, asegurémonos una presencia en el contrato, en el órgano de administración. Luego veremos el tema de las materias reservadas, que también el inversor nos puede pedir cierto tipo de materias en cuanto a los acuerdos del órgano de administración que requieran o bien su consentimiento o bien una mayoría reforzada. Por ejemplo, si hay un consejo de administración de 5 miembros, a lo mejor el inversor quiere que determinadas materias, determinadas cuestiones, por ejemplo, yo que sé, las materias más importantes, como puede ser una modificación de estatutos, una ampliación de capital, yo que sé, una nueva inversión que vaya a hacer la compañía, lo que sea, que requieran la aprobación, no solamente de la mayoría de la aprobación de los miembros del Consejo de Administración, sino que además ese consejero vote a favor de ese acuerdo. ¿Vale? Esto es lo que pone en esta diapositiva. Puede haber tanto mayorías reforzadas para la Junta General como para el Consejo de Administración. Pensemos que en algunos casos determinado tipo de modificaciones estatutarias requieren simplemente que esté presente o representado un tercio de la compañía, ¿vale? Y que haya una mayoría. ¿Vale? Luego hay mayorías cualificadas, ¿vale? Donde ya se requiere que esté presente el 50% del capital social, ¿vale? Y luego hay casos en los que se exige 2/3, ¿vale? Entonces, a veces el inversor, como bueno, pues no tiene una mayoría en cuanto a que no tiene más de un 50% del capital social, y esto es muy frecuente, lo que quieran incorporar en el pacto de socios es una serie de mayorías reforzadas, tanto en la Junta como en el Consejo de Administración, de tal manera que aumentos de capital, supresiones del derecho de adquisición preferente, nombramiento o revocación de auditores, la remuneración de los administradores, la creación de prestaciones accesorias, que sería básicamente que algunos socios, aparte de tengan que trabajar, ¿vale? Que los socios que tienen determinado tipo de participaciones tengan una obligación de trabajar a la compañía, ¿vale? Pues determinado tipo de cuestiones que requieren una mayoría cualificada. Esto es muy, muy habitual. Yo aquí lo único que recomendaría es que a veces se pide también el derecho de veto, ¿vale? Por alguno, y eso a mí no me gusta tanto. Una cosa es, no sé, que una decisión tenga que tener mayoría del Consejo de Administración y que además el inversor quiera él votar a favor de ese acuerdo, ¿vale? Y otras veces ya lo que sea es que, aunque no haya mayoría, que al final pueda vetar cualquier cosa, porque ahí lo que puede ocurrir es que la sociedad se paralice, ¿vale? Entonces a mí eso no me gusta. Hay inversores que piden derecho de veto, bueno, ya digo, depende, ¿no? Pero depende del tipo de inversión que haya. Pero yo también mi consejo es intentemos, en la medida de lo posible, no tener derechos de veto, porque también me ha ocurrido, en algunos casos en mi experiencia, que la sociedad se ha visto paralizada, ¿vale? Por el hecho de que haya ocurrido eso. Entonces, al final, el negocio se iba al traste porque alguien no ha ejercido su derecho de veto. Más cuestiones. De hecho, Sí. déjame añadir algo en este punto. Efectivamente, para muchos inversores que utilizan ese derecho de veto, que no podemos estar más de acuerdo con lo que está diciendo, el problema es que se convierte en una forma, en una manera de forzar la venta de sus acciones, ¿no? Es decir, oye, mira, yo te veto la operación a no ser que el inversor que va a entrar ahora compre mis participaciones, ¿no? O sea, que de alguna forma es un derecho de veto para convertirse en una cláusula de salida del inversor. Entonces, lo cierto es, como tú dices, cuanta más flexibilidad tenga el fundador ahí, siempre que lo pueda negociar, pues mucho mejor, porque sobre todo en ese caso, quizá el inversor que entra para una serie A, una serie B, C, etcétera, lo que quiere obviamente es que los 2 millones vayan al crecimiento de la compañía, no tanto a la salida de ese inversor en concreto, ¿no? Entonces, fundamentalmente se ponen por eso y vamos, que cuanta más flexibilidad, como bien dices, mejor. Ese es uno de los problemas que hay en muchos pactos de socios, ese derecho de veto que vemos en España. Totalmente, Andrés, sí, totalmente de acuerdo. Ahí yo por mi experiencia lo que veo también es que luego ya si estamos en una ronda donde va a entrar un fondo y ya va a poner una cantidad importante, pues ya importante que si vamos a entrar en una ronda y van a tener, yo que sé, 20 millones de euros, 30, pues ya, a lo mejor ahí ya pues te lo van a pedir. Pero bueno, también es que también ahí tenemos que valorar un poco, ¿no? A mí incluso me preguntan a veces cuando estoy asesorando a inversores o te dicen, oye, José María, ¿y tú cómo ves esto? Digo, hombre, pues también es un poco, también puedes pedir referencias, ¿no? De experiencias preliminares que haya podido tener ese fondo o ese inversor y ver si realmente lo ha ejercitado o no, ¿no? Si puede, como te comentaba Andrés, si en realidad ya hay un track record pasado donde se haya visto que a lo mejor un determinado inversor está utilizando esas cláusulas para conseguir que le compren, ¿vale? Y tener una salida anticipada,
pues andémonos con más ojo, ¿vale? Si vemos que no, que es una empresa que al final, bueno, pues es razonable y al final no va a ejercitar ese derecho de veto, salvo en circunstancias muy excepcionales, pues a lo mejor, y en las circunstancias que tengamos, pero no lo admitamos siempre en todo caso, ¿vale? Que es un poco lo que quería comentaros. Luego, por supuesto, bueno, pues el régimen de transmisión de participaciones sociales, ¿vale? Que esto, bueno, pues básicamente, bueno, suele ser más estándar, ¿vale? Aquí lo único quizá en cuanto a las transmisiones mortis causa, sí que es cierto que ponerles el antecedente es que normalmente la ley de sociedades de capital por defecto establece que en caso de fallecimiento de uno de los socios sus participaciones van a sus herederos y a veces a lo mejor es recomendable poner una cláusula que cambie esto y que establezca que en caso de fallecimiento de unos socios que las participaciones vayan al resto de socios y que el resto de socios tengan que comprarle las participaciones a los herederos. Pero bueno, también hay que ver, ¿no? Porque también eso puede ser un regalo envenenado, porque en algunos casos lo que me ha ocurrido también es que lo pones así y luego resulta que tienes que pagarle a los herederos y si es una compañía que va bien, a lo mejor no hay dinero en caja, tal, o sea que puede suponer, o los socios no tienen dinero, bueno, puede ser un problema. Pero es una cosa que a veces no se tiene en cuenta y que tiene su importancia. Y luego cláusulas de transmisión forzosa, pues lo que comentaba antes, en supuestos, por ejemplo, de incumplimientos, ¿vale? Incumplimientos que puede haber, pues aquí lo que pongo aquí en esta diapositiva, de good liver o bad liver, ¿no? Si es un bad liver, alguien que se va a la compañía, pues que puede haber por ejemplo, una obligación de venta de parte de sus participaciones sociales, ¿vale? Incluso con una penalización que vayan a valor nominal o con un descuento importante, ¿no? En cuanto a eso. Luego el lock-up. El lock-up también es bastante habitual. Obligación de permanencia de determinados socios, que pueden ser normalmente los fundadores en la sociedad, ¿vale? Establecer un periodo de tiempo durante el cual no pueden vender sus participaciones sociales. Esto es muy, muy frecuente, ¿vale? Suele ser un periodo entre 2 y 5 años habitualmente, durante el periodo entre el cual los socios no pueden vender sus participaciones a terceros. Temas de no competencia. También creo que es esencial y esto en la práctica también sí que lo he visto, que es muy interesante incluir una obligación de no competencia porque puede ocurrir que uno de los socios se vaya al negocio y monte un negocio paralelo. Esto sí que lo he visto y lo suyo es que existen incluso algún tipo de penalidad si se incumple la cláusula de no competencia. Tema de distribución de dividendos. Importante también, que quede claro cómo se van a distribuir dividendos. Incluso yo a veces es interesante pactar algún tipo de regla de reparto mínimo de dividendos por el hecho de que si no pactamos unos dividendos mínimos puede ocurrir que haya compañías donde se decida por sistema que no hay distribución de dividendos y eso tampoco creo que sea positivo. Sobre todo cuando ya está cubierta la reserva legal y la reserva voluntaria, pues es interesante que establezcamos una política de distribución de dividendos donde al menos un porcentaje de los dividendos, si hay beneficio, y una vez que están cubiertas las reservas, pues se tengan que distribuir. Porque si no, bueno, pues yo tengo compañías donde el minoritario a lo mejor tiene un porcentaje y tengo ahora un caso de una compañía que tiene unos beneficios bastante grandes y resulta que los socios minoritarios pues no ven nada. No ven nada. Y al final esta compañía parece que tiene un patrimonio neto de 15 millones de euros, ¿vale? Una sociedad familiar y no reparten dividendos. Es cierto que tienes un derecho de separación, pero si lo tienes pactado en el pacto de socios, mejor. Y bueno, ahora llegamos a la pregunta que hacía Carlos del tag along y el drag along, ¿no? Y qué porcentaje se suele poner. Bueno, primero explicar un poco qué son estos derechos. En cuanto al tag along, básicamente, o derecho de acompañamiento, es un derecho que faculta a los socios a vender sus participaciones sociales, ¿vale? O sea, en las mismas condiciones que el socio mayoritario. Pero bueno, no tienen por qué ser minoritario o mayoritario, sino que básicamente lo que consiste es que si un socio va a vender, pongamos por caso, el 30% de sus participaciones sociales, porque tiene un potencial comprador, bueno, pues lo que se quiere aquí es que todos los socios puedan, de forma proporcional y a prorata, participar en esa venta, ¿vale? Entonces, normalmente, el tag along, aquí en estos casos, lo que puede ocurrir en cuanto a porcentajes es que se pacte que el tag along es operativo a partir de un determinado porcentaje. Por ejemplo, respondiendo a la pregunta de Carlos, que se puede decir, oye, mira, si vendes ya sea en distintos tramos o de forma conjunta más de un 5% del capital social, entonces se aplica el tag along, por ejemplo, se puede pactar, ¿vale? Si no,
hay en algunos casos que no está sujeto a ningún tipo de porcentaje, sino lo habitual es que cualquier tipo de venta de participaciones sociales pues se haga así. Bueno, me quedan 10 minutos, ya estoy acabando. Si queréis, luego hacemos un par de preguntas. Y luego el drag along, básicamente, sería el tema del derecho de arrastre, ¿vale? Donde básicamente lo que implicaría es que el socio mayoritario en determinados casos puede obligar a vender sus participaciones a los minoritarios, ¿vale? Para evitar el que haya también un bloqueo, porque a lo mejor hay un inversor que quiere salir de la compañía y recibe una oferta de venta y a lo mejor los minoritarios pues no quieren vender o al revés. Entonces, en este caso, el drag along, ¿qué porcentaje se suele poner? A ver, pues aquí normalmente, no sé, lo habitual es poner entre un 60 y un 70%, ¿vale? En este tipo de casos, en drag along, suele ser lo habitual. Pero puede haber casos en los que si nos vamos a, por ejemplo, un derecho de arrastre donde que quiera ejercitar un inversor, pues nos ponga un porcentaje menor. Pero si estamos hablando de porcentajes, lo habitual suele ser el 50 o 60%, ¿vale? O el 70, básicamente, para el drag along, ¿vale? Para que podamos arrastrar. Y luego estaría también, bueno, cláusulas también, pues como puede ser los earn-outs, ¿no? Sobre todo esto ya se da más en supuestos de compraventa de empresas, donde se configura como en una compra-venta, pues puede ser interesante, a lo mejor se pacta un fijo, ¿vale? Una venta a la compañía, pero como a lo mejor el equipo directivo va a permanecer o los fundadores van a permanecer en la compañía durante un tiempo, se pacta básicamente que haya una especie como de comisión, ¿vale? Es decir, o de mayor precio de venta, un precio variable, llamémoslo, ¿vale? Entonces, si se cumplen determinado tipo de requisitos, pues la compañía pues podríamos tener un mayor precio de venta. Es interesante porque si conseguimos en los años siguientes pues que la compañía vaya mejor, pues nuestro precio de venta va a ser mayor. Tendremos un fijo y un variable. Otro tipo de cláusulas. Bueno, derechos de separación. Por ejemplo, lo que comentaba antes, si no hay reparto de dividendos, pues que nos podamos separar de la compañía, ¿vale? O puede haber otros supuestos que queramos pactar. Sí, pero lo más habitual, por ejemplo, puede ser la falta de reparto de dividendos. Temas de exclusión, salidas forzosas de socios, sobre todo más cuando se esté hablando de lo que comentaba antes de un bad leaver, por ejemplo, que se pueda expulsar a un socio de la compañía, excluirle. Temas de deberes de información, también interesante, ¿vale? Para que todos los socios tengan una información de cómo es la marcha de la sociedad. Y luego, bueno, lo hemos hablado antes, ¿no? Las cláusulas de antidilución. Oye, pues cláusulas en las que algún socio pueda establecer que no se diluya. Yo a veces he conseguido incluso, bueno, pues en negocios muy interesantes a los fundadores pues he conseguido negociar pues una cláusula de antidilución. Pues estupendo, ¿no? Porque al final, oye, pues al final no se han visto diluidos del todo, por lo menos hasta un porcentaje en siguientes rondas que haya podido ver y por lo tanto, pues ha sido interesante. En otros casos puede haber inversores, lo que comentábamos antes, que también nos lo pidan. Temas de propiedad intelectual, también interesante que tengáis en cuenta. Sobre todo sobre marcas, nombres de dominio, si puede haber patentes, también es esencial tenerlo en cuenta. Ayer, por ejemplo, me llamó un cliente pues, que no tenían registrado bien el dominio, que lo tenía un trabajador, que no estaba a nombre de la sociedad, que ahora no se lo quería ceder. Bueno, un problema. Entonces, asegurémonos también de que la propiedad intelectual, tanto las marcas como los dominios, todo, ¿vale? esté en la sociedad. Es lo más recomendable. No que sea titularidad de uno de los socios, porque eso puede dar problemas, ¿vale? Luego, confidencialidad, ya lo vimos antes, ¿vale? El tema de confidencialidad. Luego, ¿qué ocurriría en temas de disolución o liquidación de la empresa? Puede ocurrir que el negocio no vaya bien. Bueno, pues eso también es interesante que lo comentemos, ¿vale? Si el negocio no va bien, puede haber un momento en el que haya un punto de no retorno donde es conveniente que vayamos, por ejemplo, a un proceso o bien de liquidación de la sociedad si las deudas no superan el activo de la compañía o incluso si las deudas superan al activo de la compañía, que tengamos que abrir un proceso de concurso de acreedores. Bueno, pues hay determinados casos en los que vamos a tener que hacer esto para evitar incurrir en responsabilidades mayores, ¿vale? No hay nada peor que puede ocurrir que la compañía esté mal. Imaginaos que me ha pasado además que no se pueda cerrar una ronda, que parece que va a llegar la ronda, al final no se llega, se necesita dinero, se va haciendo una huida hacia adelante. Y luego lo que puede ocurrir es que los socios, y en estos casos, pensar que la ley en determinado tipo de casos puede establecer la responsabilidad personal de los administradores de la empresa, ¿vale? Entonces hay momentos en los que hay que tomar una decisión
y puede ser interesante el pactarlo, ¿no? Y luego, por último, en cuanto a la resolución de conflictos, se puede optar entre la jurisdicción normal o el arbitraje. Yo mi consejo es que vayáis a la jurisdicción normal, ¿vale? Porque el arbitraje sí que es verdad que es más rápido, pero también puede ser muchísimo más caro. Entonces, el arbitraje se puede complicar, ¿eh? Entonces, bueno, a veces nos lo pueden pedir. Yo soy más partidario de ir a la jurisdicción ordinaria. En determinado tipo de casos, a lo mejor, para compañías muy grandes o lo que sea, un arbitraje puede ser interesante. Y luego, cláusulas antibloqueo, pues alguna opción de compra, opción de venta, ¿vale? O sobre todo, el pacto andorrano, ¿vale? O el Mexican Shootout, que básicamente consistiría en compañías, estos son sobre todo pactos para compañías que están con dos socios que están 50-50, ¿vale? En este caso, puede haber una cláusula que establezca el pacto andorrano, que básicamente estas cláusulas de que consisten es que un socio puede hacer una oferta a otro en sobre cerrado y básicamente la oferta más alta pues es la que prevalece frente a la anterior, ¿no? Son cláusulas de desbloqueo. Yo de por sí ya no suelo recomendar que haya cláusulas de este tipo, ¿vale? Porque, o una cosa en la sociedad que esté 50-50 porque puede suponer un bloqueo, ¿vale? Lo normal es que hay un equilibrio y las sociedades 50-50 de por sí pueden suponer problemas. Y luego, pues como comentaba antes, bueno, pues acciones que pueda haber en caso de incumplimiento del pacto de socios, pues acciones tanto de indemnización por daños y perjuicios, como de cumplimiento de forzoso, ¿vale? Una prestación de hacer, si algún socio tenía que hacer algo que no ha hecho, ¿vale? O tiene que deshacer lo que ha hecho, ¿vale? Eso también sería. Y luego, por último, incluso mecanismos de autotutela, ¿vale? Pactar a lo mejor algún tipo de cláusula penal o hemos hablado antes, por ejemplo, de las prendas de participaciones sociales como garantía, pues a veces lo que se pone, un inversor te dice, oye, tú me das un poder irrevocable de tal manera que si tú incumples lo pactado, yo puedo ir, me das un poder irrevocable para que vaya al notario y venda tus participaciones a un tercero, ¿vale? Esto podría ocurrir, con lo cual también cuidado con ese tipo de garantías. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. No sé si quedan 5 minutillos para alguna duda que podáis tener. Sí, sí, nos quedan 5 minutos. A ver si alguien quiere. ¿Alguna pregunta? Ha quedado todo muy claro. Eso es que ha sido muy concreto. Yo, a mí me gustaría hacer una sobre uno de los puntos que estabas comentando, ¿no? Y es básicamente porque has hablado ahora de los pactos andorranos, situaciones de desbloqueo. ¿Veis mucho esto? Es decir, que realmente pasa. Yo, sinceramente, en todo el tiempo que llevo no lo he visto en ninguno de los casos, aunque lo conocía. Pero en general, no sé si es algo más teórico que práctico o incluso luego lo estáis viendo en el día a día de las constituciones de las compañías. Bueno, a ver, lo cierto es que en cuanto al pacto andorrano y el Texas es algo que no suele ser tan habitual por el hecho de que ya de por sí no es muy recomendable que una compañía esté 50-50, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos no ocurre por el hecho de que no se dan compañías que siempre suele haber algún tipo de, alguno de los socios que tiene un porcentaje mayor. Pero, por ejemplo, yo tenía un cliente, bueno, que lo sigo conservando todavía, de un cliente que ahora ya no tanto, pero en el pasado le gustaba entrar 50-50 en las compañías, curiosamente. Entonces siempre te pedía este tipo de cláusulas. No sé, lo hacía un poco para que existiera una especie de equilibrio en esta filosofía, pero no es lo habitual, no es lo habitual, no es lo habitual. Vale. Vale, pues José María, no sé si no quieres comentar nada más. Mira, ahí hay un tema que nos pregunta Víctor y justo ahí en el último minuto, entonces si quieres un par de minutos para contestarle que es cuál es el tema más conflictivo en el pacto de socios. Bueno, a ver, para mí el tema más conflictivo, vamos, si es entre fundadores, el tema más conflictivo puede ser sobre todo el tema de la dedicación y las prestaciones accesorias que van a tener los socios, porque es un tema que entre los fundadores suele dar bastantes de cabeza, sobre todo al iniciar. Y luego cuando ya entra un inversor, quizá los pactos más conflictivos son el de la liquidación preferente, el de dividendo preferente,
o el tema de las votaciones, por ejemplo, las materias reservadas, el tema del derecho de veto, todas esas cláusulas suelen dar mucho quebradero de cabeza en la negociación. Quizás sean las más delicadas. Me está animando todo el mundo, siempre pasa lo mismo, Sí. que al final todo el mundo se anima. Hay otra pregunta de Carlos Echalecu que pregunta si se suele incorporar una SOP, que son Stock Options, normalmente en el pacto de socios, y qué porcentaje se suele poner en cada etapa, SID, Series A, Series B, sobre las acciones existentes. A ver, normalmente lo que pueda ser un pacto de stock options o de phantom shares normalmente no suele ser tan propio del pacto de socios, ¿vale? Pero sí que es verdad que en algunos casos, cuando ya ha habido varias rondas, lo que se dice es que a lo mejor puede haber determinado tipo de participaciones que estén en autocartera o participaciones sociales que se quieran dar o que exista un pacto de socios y que, por supuesto, lo que se suele poner es que los socios son conocedores de la existencia de un plan de stock options o un plan de phantom shares, sobre todo de stocks, ¿vale? Porque ya implican participaciones sociales y por lo tanto se suele poner. Y luego, en cuanto al porcentaje en cada etapa, a ver, esto es muy relativo. Sabéis que las stock options, si queréis, bueno, si otro día es posible, pues hacemos otra de stock options porque tiene mucha casuística de phantom. Pero al final aquí sabéis que hay un periodo de vesting, ¿vale? Donde al final pues suelen ser, no sé, puede variar entre 1 y 3 años, 1, 2 años, 3 años, un periodo de vesting. Y luego puede haber casos en los que se dé un porcentaje en cada etapa. Puede haber que haya lo que se llama un scale up, ¿no? Un escalado, donde se puede dar un porcentaje. En cuanto al porcentaje que suelen dar stock options, normalmente yo no sé, normalmente suele ser entre un 5 y un 10% de la compañía, ¿no? Que se pueden dar en un plan de stock options, ¿vale? Y que se pueden adquirir una vez o en escalado. Aquí, si quieres por complementar, un poco la visión que tenemos también de Venture City es que cuanto más incentivado esté el equipo, mucho mejor para el inversor en el medio y largo plazo, que es como se supone que se tiene que invertir. Por lo tanto, a nosotros en concreto nos gusta ver que las compañías tienen un amplio stock options. Entonces, frente a un 15% o un 20% estamos contentos. Es decir, que nos preocupa más incluso cuando vemos un 5% de stock options, aunque luego eso vaya a diluir, que cuando vemos un 15%. Porque al final estás apostando a medio y largo plazo y aunque eso te puede diluir, se supone que vas a conseguir más rentabilidad siempre y cuando la gente tenga más se esté jugando más, ¿no? Tenga más skin in the game. Entonces, es verdad que dependiendo de la región, quizá en España se está dando menos stock options que en otros lugares, como puede ser Estados Unidos o otros países de Europa. Pero nuestra recomendación es que cuanto más incentivado esté el equipo, siempre y cuando sea dentro de unos márgenes razonables para todos, incluido el fundador, que también se diluye, mejor. Tienes otras dos preguntas por aquí que te las hago. La primera es si el pacto de socios es complementario al protocolo familiar cuando los socios son únicamente familia. Hablando de familia, no sé si oís a la mía ya de fondo. Voy a mutearme. A ver, en cuanto al protocolo familiar y el pacto de socios, a ver, puede ser complementario o pueden ser documentos separados. Normalmente el protocolo familiar, como bien comentáis, es un documento que pertenece exclusivamente al ámbito de sociedades en las que, bueno, pues que por causas de que es una empresa familiar o que ya haya herederos o lo que sea, pues ya se establezca un protocolo familiar. Lo que pasa es que en el protocolo familiar se pueden incluir también determinado tipo de cuestiones que van un poquito más allá del pacto de socios, ¿vale? Entonces yo diría que son dos documentos que no tienen por qué ser el mismo, ¿vale? Yo creo que el protocolo familiar lleva su camino, ¿vale? Porque tiene sus cuestiones específicas y por otro lado está el pacto de socios. Desde mi punto de vista son dos documentos distintos, aunque como son documentos al final privados y donde rige la voluntad de las partes, no veo también ningún problema para que se pudieran juntar y hubiese un pacto de socios con un protocolo familiar. Sería perfectamente posible. Y ya la última, de Santiago, en tu experiencia, ¿cómo se están viviendo ahora los plazos en los procesos de cierre? ¿Cuánto tardan? Y si se está tardando más o menos por lo que la gente está más preparada. Bueno, yo esto lo estábamos comentando con Andrés al principio de la sesión, es justamente esto. En nuestra experiencia, al final, nosotros en el despacho en junio hemos cerrado bastantes rondas, todavía estamos cerrando alguna hora durante el mes de julio
y hemos notado, bueno, pues cierta normalidad ahora durante estos últimos meses sobre todo, ¿vale? Estamos notando bueno, que al final se está invirtiendo y las compañías que ya tenían apalabrado una inversión, algunas sí que ha ocurrido que a lo mejor lo tenían ya más desde el periodo de febrero-marzo, lo estaban negociando y que con el COVID se paralizó un poco, ¿vale? Y lo están cerrando ahora. Pero nosotros lo que estamos viendo es que, bueno, seguimos teniendo operaciones y de todo tipo, o sea que sí que vemos que está habiendo movimiento, vamos. Pues oye, que siga así y muchas gracias, José, por todo tu tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante. Está todo el mundo escribiéndonos, dándonos las gracias, sobre todo por la claridad en las respuestas. O sea que fantástico, eso es que efectivamente has explicado todo como debías. Y bueno, ahora por la característica virtual del evento, pues lamentablemente no podéis abordar todos a José a la salida del campus, pero os diría que si queréis localizarle, no sé si José quieres dar tu dirección de correo, ahora ya no te queda otra que darla, o sea que Sí, si quieres bueno, dar a tu ver, dirección de correo no sé, sí, mi dirección es, o os la pongo aquí por el chat si queréis, vamos, por el está chat, eso es. ahí Ahí la tenéis y cualquier si quiere pregunta que alguien tengáis, sí. contactarte, te puede contactar. Y del mismo modo a nosotros, aquellas compañías que queráis aplicar al programa y que analicemos vuestro proyecto, que nos encantará hacerlo, pues o bien en mi correo que es andres@adventurecity o si queréis por Twitter, que tengo ahí el usuario también, @AndresDancausa, encantado de hablar con vosotros por ahí, ¿vale? Yo también os pongo por aquí la dirección. Así que nada. Bueno, muchas gracias y os avisamos con nuestra próxima tertulia. Un Muchas abrazo a gracias. todos. Un abrazo. Hasta luego.